quisiera presentarles brevemente simplemente cuál es el deseo de este Via Lucis y cómo surge las ideas del Via Lucis. En esta sociedad en que vivimos, muchas veces marcada por la apatía, la angustia, el pesimismo, porque todo es criticable en la sociedad, la religión, la cultura, la política, la economía, pero yo creo que el cansancio de tanta crítica lleva a la gente a preguntarse ¿y dónde encontrar un poco de luz? Yo creo que es una expresión parecida a los profetas. Los profetas, sabéis que denunciaban las injusticias, denunciaban el pecado, pero anunciaban esperanza. Y este es el intento del Via Lucis: anunciar esperanza, ilusión, alegría, optimismo, vida, ganas de vivir. Sobre todo, una fe que sea capaz de hacernos disfrutar de la vida, disfrutar de creer, disfrutar de nuestro Dios. Y el Via Lucis nació en el verano de 1988, cuando don Egidio Viganó, que era un sucesor de don Bosco, pues concita a todo un grupo de gente que estaba unida a estos religiosos y que tenían la vida centrada en ser testigos del resucitado, pero no sabían cómo llevar adelante esta propuesta y fueron a Israel para ver cómo lo llevaban adelante esto los cristianos ortodoxos. Los cristianos ortodoxos vivían sobre todo el tema de la resurrección de Cristo como un tema de luz, de alegría, de ilusión, como un tema que les llenaba la vida. Y durante bastantes años, prácticamente 10, estuvieron celebrando en el Santo Sepulcro, en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, esta experiencia de hacer no 14 estaciones de Via Crucis, sino 14 alegrías de ilusión, desde la resurrección de Jesús hasta Pentecostés. Cuando informan de esto a Juan Pablo II se ilusiona. Y sabéis que en el año 2000 coincidía que se celebraba la Pascua cristiana, la Pascua judía y la Pascua ortodoxa en el mismo día. Juan Pablo II tenía mucho interés en que se hiciese algo conjunto entre las tres religiones, y para eso hubo allí muchas reuniones en el propio Jerusalén. ¿Y sabéis a qué llegamos? A nada. Pero en aquellas reuniones los ortodoxos dijeron a los cristianos: vosotros decís que creéis en la resurrección y no vivís la resurrección. ¿Dónde está vuestra alegría de vivir? ¿Dónde está la ilusión de vivir cada día? ¿Dónde tenéis esa ilusión y ese brillo en los ojos? Los cristianos católicos dijeron a los ortodoxos: vosotros mucha resurrección, pero ¿ya creéis en la cruz? Porque sin pasar por la cruz no se llega a la resurrección. Claro, los judíos, cuando escucharon a unos y a otros, decían: bueno, vosotros os habéis olvidado de la memoria, que todo arranca de nuestra religión judía. Total, que en ese barullo se quedaron las cosas, y cuando se le comunica esto a Juan Pablo II se conmociona interiormente. Y cuando él está en el cenáculo, allí dice: oye, hay que hacer los misterios luminosos del Santo Rosario y hay que hacer la experiencia del Via Lucis, del camino de la luz, que tan importante es para todo el mundo ortodoxo cristiano. Con ese motivo, en el año 2002, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos hace un directorio sobre la piedad popular y la liturgia, diciendo que se fomente la cultura religiosa del Via Lucis, porque el Via Lucis, en una sociedad que con frecuencia está marcada por la cultura de muerte, con sus expresiones de angustia, de apatía, de pesimismo, puede ser el gran estímulo que nos lleve
a vivir una cultura de vida, a vivir una cultura abierta a las expectativas, a las esperanzas y a las certezas de la fe. Este es el deseo y este es el nacimiento del Vía Lucis, que desde ahí, pues unos pequeños grupos de personas empezamos a divulgar por distintos lugares, y uno de esos lugares fue Gorraiz, este lugar que podéis ver ahora en la pantalla. La parte izquierda es Pamplona, y ¿dónde está situado Gorraiz? Dentro de Pamplona. Y en la izquierda mía, en el círculo en rojo, veis dónde está situada la parroquia de Gorraiz. Dicen que es un barrio de ricos. Dicen. Bueno, pues ahí se empieza este proyecto en que queremos que la Iglesia sea luz, sea ilusión, sea optimismo, sea ganas de vivir, sea sobre todo disfrutar de nuestra fe. Porque Cristo vive, porque ha resucitado. Las otras verdades, bueno, por eso empezamos el proyecto buscando personas que sean capaces de transmitir con la escultura, con la pintura, con la arquitectura, esta experiencia religiosa. Y así comienza este proyecto que continúa Joaquín Arellano, que es nuestro arquitecto que recoge este testigo, y con él iniciamos este proceso para que hagamos de el Vía Lucis una fuerza para vivir, una ilusión para llevar esperanza, para que hagamos del Vía Lucis la fuerza de nuestra fe. Joaquín, adelante. Buenas noches. Soy el afortunado de poder afrontar un compromiso como el de construir esta iglesia. Una iglesia que se afronta como un reto personal, un reto de una persona que es como yo, que soy una persona creyente y que a lo largo de la vida he sido testigo de lo que la arquitectura y el arte religioso que nos rodea. Inconformista y con el deseo de poder hacer algo que entendía que me diría esperanzas a poder demostrar que con trabajo, con ilusión y también es verdad, con la suerte de poder encontrar buenos equipos, se pueden hacer cosas importantes. Y el espíritu me llevó a este proyecto. El proyecto no fue una decisión directa por la que se me adjudicó. Fue fruto también, evidentemente, de un esfuerzo, de un concurso, el que gané, y pude convencer a los miembros del jurado para poder ejercerlo. Tengo además también la suerte de poder desarrollar un proyecto en un sitio emblemático en la urbanización de Gorraiz, que es un promontorio donde en torno a una pequeña iglesia concejil se tiene que construir un complejo parroquial, que lo desarrollarán y lo apadrinarán los padres dominicos. Es el momento en el que yo conozco al padre Isidoro y somos copartícipes de una ilusión. Él es conocedor de mi afán por hacer algo que sea importante y que sea novedoso, y él es testigo de que el proyecto tiene que ser coherente con el sentimiento artístico del momento. No podemos ser reflejo de postulados kitsch o de postulados de copia, sino de proyectos originales, como son siempre los importantes. Cuando se hizo este monasterio, por ejemplo, pues fue una bomba por las dimensiones, por el estilo. La gente no estaba acostumbrada a conocer el arte plateresco, estaba acostumbrada a conocer, a interpretar y a conocer el arte gótico. Por eso las cosas importantes tienen que ser testigos de su tiempo, de su realidad, ¿no?
Bueno, yo no voy a explicar la iglesia, sino porque no vengo más que a señalar simplemente el marco de lo que se desarrolla el Via Lucis. Pero lo que sí quiero hacer es un poco una interpretación, una versión, una presentación, por así decirlo, de cómo es la iglesia, ¿no? Aquí se suceden unas imágenes para que podáis entender que la iglesia, el edificio en sí, pues pretende ser protagonista y pretende ser también testigo de los tiempos en que vive. Es una iglesia intuida, no es una iglesia saltada, triunfante. Son todos símbolos, todo recoge temas y símbolos sencillos del comportamiento, pienso, de la fe que tenemos que hacer, que tenemos que desarrollar en este momento, ¿no? Podéis ver escenas. Perdón. Imágenes de la fachada principal, del programa iconográfico en donde se desarrolla la puerta, que es esta de aquí. Se buscan artistas comprometidos con esta idea y con sentido religioso, con sentido de compromiso, con artistas de calidad. En esta puerta además participó el padre Domingo Ibertegui, Miguel Ibertegui, que estuvo aquí muchos años. Una vidriera, el padre Domingo Iturgaiz, en una parte del edificio. El edificio es un complejo conventual, interpretando los elementos del convento, pero a modo actual. El complejo tiene iglesia, tiene zona pública o de recepción, ¿qué es esto? Además tiene la ermita antigua, que era una ermita del pueblo, de un pequeño concejo que se llama allí en Navarra, que era una pequeña aldea de casas en torno a las que se desarrollaba el pueblo, en torno a la ermita. Esta es la fachada posterior. Y esta es la fachada, es la fachada de acceso, que le llamo yo, que es la de acompañamiento para poder acceder a este espacio que es el atrio. En el interior mi obsesión era construir un espacio para rezar. Yo tengo unas ideas y esas ideas las iba contrastando con la propiedad. La propiedad o el encargante que era, en este caso, el párroco, el padre Isidoro. Se fue madurando un poco, la vocación está claro que es San Esteban, y se fue madurando un poco en que iba a consistir todo el desarrollo iconográfico. En eso mi compromiso, y yo le supe, entre los dos supimos que teníamos que contar, puesto que nuestro proyecto lo consideramos muy importante, pues con artistas importantes en los medios en que podemos. Y teniendo la suerte de que además es una iglesia donde el público y los feligreses que asisten pues serán de un cierto nivel económico, pues eso ayudó también a que podamos conseguir fondos y medios para poder incorporar obras artísticas, no muchas, pero sí de valor y de carácter, ¿no? En este caso aquí está el retablo de Juan José Carreta. Es un Premio Nacional de Bellas Artes, el Premio Nacional de Artes Plásticas, mejor dicho, de Madrid. Es un pintor navarro. Y otro de los programas, y a lo que yo vengo aquí es para explicar, es que un condicionante de programa, de proyecto, era la incorporación de un Via Crucis y un Via Lucis. Yo no tenía mucha experiencia de hacer iglesias, evidentemente, y esto supuso para mí un estudio y una profundización de la esencia de lo que significaba los elementos iconográficos dentro del espacio de la iglesia. Se ha querido que cada objeto tuviera su protagonismo, y ese protagonismo estuviera reflejado e identificado con un espacio. Los objetos artísticos
para concretarnos ya más lo que son el Vía Crucis o el Vía Lucis, que estamos viendo y estamos acostumbrados a verlos en las paredes como elementos decorativos, ya no voy a decir escultóricos, sino decorativos, y que van recogiéndose a lo largo de las paredes, ya puede ser en la nave principal, o incluso se llega a desarrollar en muchos casos en la zona del presbiterio. Pues aquí queríamos darle un carácter importante. ¿Para qué? Primero, para que poder identificar que es algo singular, que no pasa desapercibido, que tiene su importancia. Y segundo, porque ese espacio está vinculado con una oración, con una dedicación, con un acto litúrgico, y en el que tiene que tener esa correspondencia, esa importancia. Entonces, la iglesia por dentro es muy claro y muy sencilla. Es una iglesia que es un único espacio, que es este que vemos aquí. Esta es la visión de la fachada trasera, que da a un muro vidriera. Y este es el retablo, que tiene 3 partes. Una parte que es la advocación de San Esteban, con un díptico. Un camarín de la Virgen que no llega a verse porque la fotografía veo que no tiene calidad suficiente, o por el tema de la diapositiva. Y lo que es el retablo, donde está el sagrario, evocando lo que siempre ha sido todos nuestros retablos, unos retablos dorados, dando la importancia que tiene que tener el sagrario y de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el Vía Crucis y el Vía Lucis se desarrollan en 2 espacios colaterales, uno vinculado al Vía Crucis con la entrada y el Vía Lucis con el fondo, según se entra, porque la entrada de la iglesia se realiza por esta parte de aquí. Se cruza a través del coro, que viene aquí, la puerta está aquí, y entonces se cruza lateralmente. No es una entrada así, sino que es una entrada insinuada, quebrada, porque lo que se pretende también es buscar un sobresalto del sentimiento, no descubrir todo desde el principio, ir buscando la sorpresa y las insinuaciones conforme se va avanzando en la iglesia, ¿no? Se construyó la iglesia y se construyeron los espacios. Prácticamente, ni sin prácticamente, solo había la cruz. Aquí había una pequeña imagen de Santo Domingo que se colocó, pues porque la orden de los padres dominicos fue la que regenta en la parroquia, y se colocó una cruz aquí, que creo que ha salido en la diapositiva anterior, que es esta. Una cruz importante de marfil, estilo filipino, que pudo adquirirse de una donación de unas órdenes de un convento de religiosas. Y nos faltaba el Vía Crucis y el Vía Lucis para poder completar, por así decirlo, el programa iconográfico de la iglesia. Después yo creo que duró 2-3 años, en la que no sabíamos exactamente tampoco quién podía desarrollar este proyecto de Vía Crucis y Vía Lucis. Miguel de Guibertegui, que como os he contado había hecho la puerta, era una persona quizás indicada, pero ya en este momento se encontraba en malas condiciones físicas. Estuvo en Perú, y enfermó. Y la providencia quiso que yo conociera a Antonio Oteiza en unas jornadas en Madrid de arquitectura y liturgia, y había oído hablar de él, pero no lo era conocedor, y entonces descubrí que me lo habían puesto delante. Antonio Oteiza, un escultor capuchino con mucha personalidad, y yo pensé para mis adentros, pues es que parece que me lo han puesto, ¿no? Era evidente. Y además una persona, yo no la conocía, pero una persona con una personalidad tremenda. Y Isidoro me dice: ¿qué hacemos con el Vía Crucis, con el Vía Lucis? Y digo, pues mira, he conocido una persona que puede ser muy encajable en este proyecto, que se llama Antonio Oteiza. Isidoro no lo conocía,
Y cuando lo llamamos por teléfono, le preguntamos que somos, bueno, le consultamos que somos dos personas, que yo arquitecto y Isidoro párroco de una parroquia de Pamplona nueva, que queremos contar con él para el desarrollo de un programa iconográfico en el Via Crucis y en el Via Lucis. Y me dice, pues hombre, yo Via Crucis tengo ya hecho, que no lo he podido completar, pero ¿qué es eso del Via Lucis? Y entonces le explicamos lo que era el Via Lucis. Y entonces se quedó tan sorprendido que a los pocos días vino a Pamplona. Conoció la iglesia y no hubo más que hablar con él. Hecho. Y en un proceso de relativamente un mes, que vino un plazo de relativamente de un mes, que se adaptó en su programa de trabajo para venir a Pamplona, pues hizo el programa, hizo las tablas del Via Crucis al mismo formato y tamaño que hizo el Via Crucis. Y se colocaron. Y cuando los vimos colocadas, pensamos que habían estado siempre allí. Era muy bonito sentir aquella experiencia, porque nos dimos cuenta de que habíamos acertado en la lección, que muchas veces nos empeñamos en buscar grandes personajes, grandes artistas o grandes cosas, y a veces hay que dejarse un poco guiar por eso, por el tiempo, por los elementos, por la sorpresa, por las casualidades, que muchas veces no son casualidades. Y bueno, esta es un poco la imagen del conjunto que os he intentado explicar de una forma un poco clara, porque no soy muy gran orador, ¿no? Soy más una persona de sentimientos que de orar y de explicar, ¿no? Y bueno, pues este es el Via Crucis. Bueno, como se ha explicado ya Isidoro, el Via Lucis consiste en 14 alegrías. 14 alegrías que recogen las apariciones o los vínculos de Jesús en la Pascua. Y en este momento es Antonio, yo creo que el que os va a explicar un poco en qué consistió su trabajo y lo que él quiere expresar. Yo voy a ir leyendo para poder ir explicando, porque él pueda dar testimonio y alguna aclaración de su trabajo. Voy a ir leyendo de cada alegría su título para que lo podamos entender y una pequeña descripción, y entonces él será el que luego lo exponga un poco más si quiere. Entonces pasamos a la primera. Ha resucitado. El ángel anunciador grande, en una mano hacia el sepulcro, la otra hacia la que anuncien. La puerta abierta no está. Los otros personajes, soldados y mujeres, se minimizan ante él. Misterio. Aquí, realidad. En estas 14 alegrías que vamos a ver en relieve, pues hay naturalmente una unidad, la vida, la resurrección. Pero al mismo tiempo de esa unidad, en cada relieve, en cada alegría, pues hay una diversidad de expresiones. Está la sorpresa, el amor, la soledad, el encuentro. Y dentro de la misión de la escultura, pues es descubrir, y en este caso especialmente descubrir el espíritu. ¿Y qué espíritu? Vamos a descubrir el espíritu de la resurrección de Cristo. Entonces estamos con esa pasión, esa intencionalidad de hacer visible la resurrección de Cristo, hacer visible, visualizar la vida. Podríamos decir, así como una cierta frase, que yo hago una escultura, yo pinto lo que creo, para que tú, viendo lo que he pintado, vengas a creer aquello que estás viendo. O sea, es transmitir de alguna forma la vivencia
de la vida, de la resurrección de Jesucristo, que uno se la asimila a sí mismo y al mismo tiempo a través de la pintura, de la escultura, a tratar de visualizar, que lo vean los demás. Y es eso, y uno buscando esa expresión hacia los demás, es como uno se hace expresionista. Y si a uno le pregunta qué estilo tienes, pues yo podría decir, pues soy expresionista. O sea, exagero un poquito las cosas para que se hagan más palpable, visible. Aquí en la primera alegría vemos el ángel. ¿Qué anuncia el ángel? Pues la resurrección. La mano derecha está señalando el sepulcro, que está vacío, la piedra se ha corrido hacia la derecha, está vacío. El ángel dice, está vacío, ha resucitado. ¿Y qué más dice? Pues con la mano izquierda dice a las dos mujeres, ir a anunciar esa verdad. O sea, ante la grandeza del anuncio de la resurrección de Jesucristo, todo lo demás, como hemos escuchado, se minimiza. El encuentro con María Magdalena. Es un diálogo apretado, rápido. La Magdalena se le ve vacío. Encuentra a Cristo, se le comunica a los apóstoles. Película en 3 cuadros, que haya sucedido y a la vez independencia. En fin, no se trata tampoco de estar explicando todo. El cuadro, pues cada uno pues ve. Trata uno de no ser excesivamente misterioso, incomprensible, sino pues hacerlo visible, capaz de entender por parte del público. En la izquierda que vemos, pues hay el sepulcro vacío, con la mano, aquí no está. En el segundo cuadro, pues la Magdalena a los pies de Cristo, que vamos, lo que vemos. Y después el otro cuadro, pues anunciando a los apóstoles que el Cristo ha resucitado, será posible. Sí. Tercera alegría. Id y avisad a mis hermanos. Encuentro, cercanos Jesús y María. Lo demás será recuerdo o lejanía, se empequeñecen. Lo que se dimensiona es la mano de Cristo que señala a los apóstoles, que vaya a ellos, que sea la anunciadora. Lo vemos, la Magdalena a la izquierda, y Cristo que le dice a la Magdalena con su mano derecha señalando a ese grupo que podían ser los apóstoles, avisa de que yo he resucitado. Avisa. Cuarta alegría. Los soldados anuncian lo sucedido. La angustia de los guardianes, ellos con sus rodelas, a una y a otra parte, y comienzan las trampas, se hablan unos y otros según el relato, y finalmente la componenda, el dinero por medio. Las palabras que uno pueda decir tienen que estar en el mismo relieve. Si lo que uno dice no está en el relieve, entonces por muchas explicaciones que se den, no se justifica el relieve. Lo que uno dice, pues tiene que estar en relieve. ¿Y qué vemos ahí? Después de esa lectura que hemos hecho, vemos ahí los dos pues, están preocupados. ¿Qué ha pasado? Ya no está el muerto. Y después van al Sanedrín y allí se juntan todos. ¿Y cómo resolvemos el problema? Y a uno se le ocurre, vamos a darles dinero para que digan lo que han robado a Cristo, el dinero por medio. Pero todo eso está en el Evangelio, y uno cuando trata de hacer un relieve de esas alegrías es no salirse del Evangelio. O sea, uno no inventa nada, es el Evangelio, tratarla de ponerlo pues de una forma visual a través del arte, de un arte más o menos que uno quiere ser actual,
Si vivimos hoy en día, tenemos que hablar pues no solamente con un lenguaje gramatical actual, sino también plásticamente ser actuales. O no podemos pintar los cuadros hoy en día como los que están aquí, son de tiempos pasados, sino con un estilo actual. Todos tenemos que vivir en el presente. Si no vivimos en el presente, ¿en qué tiempo vamos a vivir? Quinta alegría. Pedro y Juan contemplan el sepulcro vacío. Corrieron uno llegó antes, los dos miraron, no estaba. Era la soledad que se hacía real presencia. Visualizar esa no presencia de Cristo, que nada distraiga, un plano limpio, un vacío denso. El sepulcro, una línea recta, línea recta, frialdad, silencio, ausencia. El otro que viene corriendo y viene en el vacío. Mira a un espacio de ausencias. Ya no está ahí Cristo. Cuando uno hace un relieve, está lucubrando pues todas estas cosas, estos sentimientos, y uno cree que los plasma. Y después el espectador pues trata también de comprender a su manera, pero como la interpretación de los espectadores puede ser diversa, pues pueden ser también las consecuencias, los juicios pues distintos, y eso está bien también, cada uno que vea las cosas pues a su manera, pero sobre todo hablando en el espacio religioso, que esa manera personal de ver que sirva de alguna forma para su alimento espiritual, que Cristo resucitado sea para nosotros, para nuestras propias vidas también, vida interior. Sexta alegría. Jesús en el cenáculo muestra las llagas. La gran manifestación, las llagas de Cristo a la vista. El asombro de los apóstoles se esfuerzan para que la mirada llegue a descubrir esa verdad, que desde ahí será el nuevo comienzo. Es el susto de los apóstoles, y cuando un grupo se asusta, parece que se juntan para darse fuerza. Está el miedo, se juntan, Este es el sentimiento que uno va pensando para expresar las cosas, justificar de alguna forma un objeto, una persona en el espacio. Entonces ese es el miedo, y el miedo se apretuja en ese grupo ante Cristo, con la fuerza esa, las dos manos hacia adelante, las manos llagadas. Soy yo el resucitado. Séptima alegría. Con los discípulos de Maús. La primera escena en el camino, la insistencia de que se quede, y entran en la posada, la admiración, y uno se levanta del asiento. Le reconocieron, que en ellos aparezca lo que realmente estaban viendo. Todo esto exige pues que uno conozca el Evangelio también. Si uno conoce el Evangelio, pues entonces sabrá interpretarlo. A la izquierda pues iban de camino. Quédate con nosotros, ¿no ve que ya está anocheciendo? Y le agarra del brazo para quédate con nosotros. Es una escena. La segunda escena, entran en la taberna y se les abre los ojos a los dos. Uno se emociona de la izquierda, se pone de pie, y el otro allí también mirando el pan. Es el gesto de Cristo, que ellos seguramente le habían visto ya en otras ocasiones y le reconocen. ¿Cómo puedo yo expresar eso? Pues de esta forma. Otro lo expresará de otra forma. Al partir el pan, y ahí está el pan partido. Les dijo, recibid el Espíritu Santo. Había que fortalecer con el Espíritu la nueva fe de los apóstoles, que ellos todavía seguían temerosos, la puerta bien atrancada, y ellos todavía parecen lejanos,
pero unidos para hacerse fuerza. Lo mismo ahí, el grupo, otra vez pues asustado, Cristo otra vez aquí, pero ya no enseña las manos. Ir a predicar todas las naciones para allá. Entonces el espacio este está limpio, con las puertas cerradas, están cerradas las puertas, y Cristo resucitado ha entrado en ese espacio cerrado y les anuncia: recibid el Espíritu Santo. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. El lugar es el mismo, la misma puerta. Los apóstoles parecen empujar al incrédulo y quedan en diálogo Cristo y Tomás. Que meta la mano en la llaga, y la respuesta es un grito hacia arriba. Y aquí pues la puerta sigue cerrada. Se vuelve a aparecer una segunda aparición en el cenáculo. La puerta cerrada. Otra vez ha venido Cristo. El grupo de los apóstoles no vamos a repetir figurativamente lo mismo. Entonces hay como una especie de recuerdo, unas señales. Y le enseña las llagas a Tomás. De muchas maneras el individuo puede sentirse arrepentido o admirado, unos con las manos para abajo, otros para arriba. Y aquí pues Tomás dice: Dios mío y Señor mío. Lo levanta. Podía haber dicho: Señor mío y Señor mío. ¿Y cuál expresión sería mejor? ¿La de Dios mío y Señor mío o la de abajo? Entonces el artista, el escultor, pues está pensando todas esas situaciones. ¿Cómo puedo expresar mejor? Aquí lo expreso pues gritando: Dios mío y Señor mío, reconociendo su pecado. Décima alegría. En el lago Tiberíades, Cristo en la orilla, que echen el copo a la derecha, y lo hacen. Un gran espacio, el lago, sin otras presencias, pero es Juan el que le reconoce, y así se lo dice a Pedro. Solamente ellos dos en escena. No se trata, dentro del arte sacro, no se trata de decir muchas cosas, muchas figuras, sino sobre todo de sugerir un lago, el oleaje, la barca, están los dos individuos ahí, Cristo a la izquierda. Muchas veces el arte sacro, cuanto menos figuras haya, puede aparecer más la expresión. O sea, no es añadir cosas, sino es desahuciar las cosas para que quede el espíritu, la sugerencia. San Juan de la Cruz, pues a lo último de la vida, pues la cruz, ¿en qué se le quedó? Con dos astillas pequeñas le eran suficiente. Entonces un espacio religioso, un espacio que tenga muchos cuadros, muchas esculturas, un espacio religioso puede ser un espacio limpio de las paredes, ausencia. Esa ausencia donde está el Espíritu Santo, y que no le molestan otros santos secundarios, otras figuraciones. Ahí está, en la ausencia de las figuras. Este es el camino de lo sacro, de no añadirnos nosotros con cachivaches, sino desprendernos de nosotros y quedarnos en nuestro interior con el Espíritu Santo, que no es una figura sino un sentimiento, una interioridad por parte nuestra que nos regala Dios. Décima alegría. Pedro, ¿me amas? Ahora le tocará a Pedro recordar sus negaciones y que repita su confesión para borrarlas, pero él queda minimizado por tanto reconocimiento, casi en la nada de su físico, pero Cristo le señala su misión. Uno podría preguntar: ¿y vosotros qué veis aquí?
¿Qué quiere decir esto? Responde al Evangelio. Cuando Cristo le dice, Pedro, ¿me amas? Y le repite, ¿me amas? Y le vuelve a repetir, ¿me amas? Y entonces Pedro se da cuenta de sus traiciones y se humilla, se minimiza, casi pierde la figura humana. Ya no se ve ahí nada, la cabeza un poquito, eso es lo que yo estoy pensando cuando hago las cosas. Se pierde. Y le dice Jesús, a pesar de todo, le perdona y le hace apóstol y jefe de los apóstoles. Anuncia a los suyos, a los apóstoles, a los demás compañeros, que yo he resucitado. Y entonces arriba pues aparece en ese grupo como de los otros apóstoles, a los cuales tiene que ir Pedro a anunciar. Y yo os puedo preguntar, ¿y esto que yo estoy añadiendo, diciendo, se ve en el cuadro, se ve aquí? Si no se ve, entonces está mal hecho, porque las palabras mías no justifican un cuadro. Las palabras mías tienen que estar expresadas, sacadas de esa realidad. El artista no puede decir, no, es que mis ideas están ahí, pero ahí, en eso que yo estoy viendo, están tus ideas, para ti sí, y para el espectador. ¿Veis vosotros esto que yo he visto en el cuadro? Sí. Ella sí dice que sí, la otra dice también que sí. Bueno, me alegro, muchas gracias. Sigue. 12ª alegría. Jesús encarga su misión a los apóstoles. En el monte, nueva misión, ir por el mundo, y el horizonte se hace aquí abierto, y unos lo creen y se arrodillan, y otros no tanto, quedan en pie. Es la historia, la diversidad. Es el monte de la ascensión. Ir allí y me veréis. Y entonces unos cargados de fe se arrodillan. Y lo que pasa en la vida, pues todos no tenemos la misma fe, unos tienen más, otros tienen menos. Unos se arrodillan, son profundos, y otros quedan de pie, espectadores. Y de anunciar a todas las gentes. En fin, es eso. Sigue. 13ª alegría. Jesús asciende al cielo. Cristo asciende. El gran grupo mira, pero al otro lado los dos figuras les hablan. Pero no hay diálogo, y ya serán los nuevos tiempos, la contemplación y lo que venga del cielo. O sea que Cristo ascendiendo, está bien, está mal, como me he expresado. Pero dice el Evangelio que una nube le tapó. Ahí está la nube, que dentro de un rato pues le tapará a Cristo. Y los cristianos que están a la derecha, y las dos figuras que están a la izquierda, que les dice, vosotros hombres de Galilea, ¿qué estáis mirando a Cristo que ha subido, mirándole como unos pasmados? Esto está en el Evangelio, está todo esto. Entonces uno trata de representar las dos figuras, les dicen a los apóstoles, al grupo ese, esto que yo he dicho. Ahí está. Pero claro, las cosas no, dentro del arte sacro, no consiste pues, si es arte, pues el volumen tiene que ocupar el sitio correspondiente. Tiene que haber un ritmo, unas proporciones, unas secciones áureas, divinas proporciones, unas leyes estéticas. Pero dentro del arte sacro, juntamente con unas leyes estéticas, se exige que haya una expresión religiosa, interior. Y entonces puede venir la pregunta, ¿y si yo no tengo fe, si no tengo sentimiento religioso, no puedo pintar un cuadro?
Es lo que dicen muchos pintores. No voy a poder yo, ateos, no voy a pintarle un cuadro, una sagrada cena, poner ahí los personajes de Cristo en el centro. ¿Cómo no voy a poder pintar? Pues no, señor, la respuesta es no, porque aquello que uno no tiene, no lo puede dar. Y si uno no tiene esa fe religiosa, esa expresión sacra, religiosa, el que no tiene esa fe no la puede expresar. Podrá expresar el tema, pero una cosa es el tema y otra cosa es el sentido trascendente de plasmar el sentimiento interior del artista en ese cuadro. ¿Y cómo se distingue eso? Pues con la intuición, capacidad de ver. Por ejemplo, en el Renacimiento hay mucha, está pintada pues toda la Biblia, pero eso quiere decir que sea una pintura religiosa. En cuanto al tema, sí es tema religioso, pero en cuanto a la expresión, no es religiosa. El Renacimiento es una copia, más o menos, de los griegos, que no tenían esa fe religiosa, que no tenían esa. Entonces, el Renacimiento pinta así unas bellezas, unos enamoramientos humanos, un paraíso, pero no es un paraíso del cielo, es un paraíso de la tierra, un paraíso terrenal, el Renacimiento. Por eso el arte sacro no consiste en el tema, sino en la expresión religiosa, que únicamente lo puede dar aquel que tenga en su interior esa fe religiosa. 14ª alegría, la venida del Espíritu Santo. De distintas maneras se podrá interpretar lo no visible, el Espíritu, y aquí ponemos las cabezas metidas en la turbulencia del Espíritu, y parece que su fuerza descendiera por el cuerpo, que se hicieran llamas. Y aquí está, pues, yo veo cuando en el Greco y otros artistas, cuando ponen el Espíritu Santo y ponen una llamita, como una cerilla encima de las cabezas. Pero ¿será posible que el Espíritu Santo tenga esa llamita encima de la cabeza ahí? 12 llamitas, una cosa tan pequeña, ridícula. Es imposible. Dice el Evangelio, como un viento huracanado. Esas cerillas, ahí no hay viento huracanado. Esas llamas para arriba, ahí no hay nada de viento. Entonces he querido expresar ese viento huracanado que traspasa por las cabezas de los apóstoles y que desciende ese fuego y que esos cuerpos también adquieren ese parentesco con el Espíritu y parecen que son llamas. Personalmente, pues eso no me agrada mucho, pero el otro día viendo eso, pues otro me dijo, ¡oh, es la que más me gusta! O sea, cada cual interpreta a su manera, y es la 14 alegría, el Espíritu Santo, que nos también descienda sobre cada uno de nosotros y nos dé esa fuerza para ser mensajeros de Cristo resucitado. Y he dicho.